Año 2014, Japón. Desde las oficinas de Mt. Gox, el mayor exchange de criptomonedas del momento, se ven obligados a anunciar la pérdida de 744.000 bitcoins. El dinero se ha esfumado por un hackeo. Los inversores, que han visto desaparecer todos sus bitcoins, se reúnen para pedir su dinero de vuelta. Es el mayor golpe de la comunidad Bitcoin hasta el momento. El precio de Bitcoin cae estrepitosamente mientras se esparcen los rumores y la gente vende por miedo. Ese podría ser el fin de la moneda. Algunos sospechan que el culpable podría ser el propio Mark Karpeles, CEO de Mt. Gox. Otros, un grupo de ciberdelincuentes rusos que habrían conseguido acceso al exchange. Esta es la verdadera historia detrás del hackeo de Mt. Gox, el mayor desastre de la historia de Bitcoin. 2010. Hacía poco más de un año desde que Satoshi Nakamoto creó Bitcoin y dio comienzo a todo un rally de subidas, bajadas y proyectos cripto. Pero en aquel entonces todavía no sabían lo que estaba por llegar. Bitcoin no valía $50.000. De hecho, Bitcoin no se podía comprar en exchange como hoy en día. Para conseguirlo tenías que minarlo. También es verdad que en esa época no necesitabas una granja de minería con el gasto energético de una fábrica, sino que bastaba con conectar tu portátil a la red y ya está. Entonces surgieron algunos foros como Bitcoin Talk, donde la propia comunidad hablaba de Bitcoin, minado y otras cosas. Sin embargo, nadie vendía Bitcoin. Incluso para los propios miembros de Bitcoin Talk, Bitcoin solo era dinero de internet. Un día, el programador checo Laszlo Haniec publicó en Bitcoin Talk que quería 2 pizzas y que estaba dispuesto a pagar 10.000 bitcoins por ella. Pues bien, tuvieron que pasar varios días hasta que otro miembro del foro lo contactara y aceptara el trato. Esa fue la primera transacción de Bitcoin, el 22 de mayo de 2010, lo que se conoce como el Pizza Day, donde se intercambiaron 10.000 bitcoins por 2 pizzas y los gastos de envío, unos $47 en total. Añado todo este contexto para que os hagáis una idea de cómo era el mundo de Bitcoin en aquel entonces. Muy diferente al de hoy en día, donde solo necesitas registrarte en un exchange, meter tu tarjeta y comprar Bitcoin, Ethereum o lo que te dé la gana, o incluso puedes pagar a la gente con estas aplicaciones. Cuando todo esto empezó no existían estas opciones, y ahí es donde entra nuestro primer protagonista, Jeb McCaleb. McCaleb era un programador de 35 años que durante la década de los 2000 había participado en la creación de eDonkey, un sistema descentralizado de intercambio de archivos peer-to-peer, cuyo cliente más conocido, estoy seguro de que os sonará, era Emule. Menudos recuerdos el Emule, ahí comenzamos a descargar nuestras primeras películas muchos de nosotros. Años después, cuando McCaleb leyó sobre Bitcoin en una revista, recordó sus años trabajando con eDonkey y decidió crear otro sistema de intercambio, pero esta vez de Bitcoin. Para eso decidió usar un dominio que tenía de un anterior proyecto fallido, mtgox.com. Mt. Gox viene de las siglas de Magic the Gathering Online Exchange. Al principio iba a ser un sitio web para intercambiar cartas y mazos de Magic the Gathering, un juego de cartas bastante conocido, pero el proyecto nunca terminó de cuajar. Y como era un dominio fácil de recordar, fácil de pronunciar y solo tenía 5 letras, McCaleb decidió reciclar el dominio. Así fue como el 18 de julio de 2010 lanzó oficialmente mtgox.com. Gracias a WebArchive podemos ver cómo comenzó como un proyecto muy simple que servía para cambiar Bitcoin por dólares estadounidenses. Y aunque en la instantánea de WebArchive podemos ver que el Bitcoin ya rondaba los $3, se conoce que el primer precio que tuvo en Mt. Gox fue de tan solo 6 centavos. Mt. Gox estaba comenzando una revolución en cuanto al intercambio de criptomonedas. Si bien es cierto que no fue el primer exchange, sí que fue el primero en ser el más exitoso entre los pioneros. En poco tiempo, Mt. Gox ya se anunciaba como un exchange para hacer trading desde tu propio teléfono. Al final, este tipo de funcionalidades eran lo que fomentaba la adopción de la moneda. Hacían que su precio aumentara exponencialmente y que a su alrededor se crearan otros proyectos de criptomonedas, tokens y aplicaciones descentralizadas. Pero eso todavía tardaría en llegar. Lo cierto es que los inicios de Mt. Gox estuvieron llenos de baches. Para empezar, McCaleb trató de usar PayPal para recibir los depósitos, pero terminó con todas las cuentas de Mt. Gox bloqueadas permanentemente porque PayPal no aceptaba ese tipo de negocios. De ahí se cambió a Liberty Reserve, una plataforma de pago establecida en Costa Rica y que había pasado de ser utilizada por traders de forex a ser la herramienta perfecta para cibercriminales. Liberty Reserve era la típica plataforma en la que bastaba con poner un correo electrónico para hacerte una cuenta. Ni siquiera hacía falta dar una identidad real para abrirla. Años después la terminarían cerrando por lavado de dinero, pero la cuestión es que McCaleb ya se dio el primer susto cuando se pasó a Liberty Reserve. Un grupo de hackers encontró una vulnerabilidad en el puente entre Liberty Reserve y Mt. Gox y se llevó un total de $50.000. Así, por las malas, McCaleb descubrió que había creado un proyecto delicado. A
fin de cuentas, esos $50.000 eran de sus clientes, así que ahora Mt. Gox tenía una deuda. Aquí entró en escena Mark Karpeles, un consultor de ciberseguridad especializado en Bitcoin que podría enfrentarse a este tipo de problemas. Karpeles aceptó hacerse cargo de la deuda a cambio del 88% de la compañía. En ese momento cualquiera pensaría que Karpeles estaba haciendo un negocio redondo, adquiriendo un exchange que estaba funcionando solo por hacerse cargo de una deuda de $50.000. Esa deuda se pagaría sola en muy poco tiempo y con la experiencia que tenía Karpeles en ciberseguridad, esperaba convertir Mt. Gox en un negocio multimillonario. Y la verdad, hubiera sido un negocio tremendo de no ser por todo lo que vino después, que convirtió la vida de Karpeles en un infierno, e incluso pondría en duda su condición de experto en ciberseguridad y su inocencia en el caso. Y hablando de ciberseguridad, Proton, una de las empresas más reconocidas del mundo de la ciberseguridad, me ha contratado para hablar de su VPN en este vídeo. Una VPN es una herramienta que cambia tu dirección IP. Esto sirve para saltarte bloqueos regionales como ocurre en algunos países. Por ejemplo, hace poco Proton habilitó una VPN gratuita para que los venezolanos pudieran acceder a Internet sin restricciones en plenas elecciones. Cuando hablamos de VPNs estamos hablando de algo muy delicado, ya que lo que está en juego son nuestros datos. Y hay que elegir con cuidado en quién depositamos esa confianza. Para mí Proton es la mejor opción por 3 razones. 1. Es un software de código abierto. 2. Se apoya en las leyes de protección de datos suizas. Y 3. Es utilizada y recomendada por expertos en ciberseguridad y divulgadores del ámbito de la privacidad. Yo mismo utilizo la suite de Proton, no solo la VPN, sino el calendario, el gestor de contraseñas, que la verdad es de lo más útil que he probado para crear contraseñas seguras y organizarlas sin que se te olviden. Además de eso, la VPN trae consigo una herramienta de bloqueador de anuncios que se activa así de fácil y os podéis saltar los anuncios de YouTube. Recordad siempre que ninguna herramienta de ciberseguridad es mágica, no os vuelven invisibles y es nuestra responsabilidad aprender a usarlas en cada situación. Tenéis un enlace abajo con un descuento que os puede salir en lugar de 10 euros al mes a 4,37. Muchas gracias a Proton por patrocinar este vídeo y ahora sí, continuamos. En marzo de 2011, una vulnerabilidad en la seguridad de Mt. Gox permitió que se robaran casi 80.000 bitcoins. Lo más inquietante de este hackeo es que las monedas no se han movido de esa dirección en todo este tiempo. Aquí podemos ver que esa billetera es la sexta con más bitcoins del mundo. A día de hoy tiene un valor de 4.000 millones de dólares y la gente especula que podría afectar al mercado si algún día decidiese mover ese dinero. Quién sabe, a lo mejor han perdido la clave privada. Esta fue una brecha de seguridad bastante importante y Karpeles decidió mantenerlo en silencio hasta varios meses después. Para hacernos a una idea, esos 80.000 bitcoins suponían 1/3 de todos los bitcoins depositados en Mt. Gox. Ya no era la primera para Mt. Gox y sin embargo, las cosas seguían a su ritmo. Bitcoin pasó de valer menos de $1 por moneda a $16 por moneda. Mt. Gox seguía creciendo. Entonces, 3 meses después, el propio Karpeles escribió desde su cuenta en Bitcoin Talk sobre el robo de monedas de Mt. Gox. Escribió que se había enterado de 10 casos de personas a quienes le robaron las monedas y que parecía ser un problema proveniente de los usuarios. Parece ser que Karpeles, por una parte, trataba de echar balones hacia afuera y por otra parte estaba intentando arreglar las cosas, pero solo 2 días después, un hacker o un grupo de hackers volvió a acceder a Mt. Gox y esta vez no había excusa posible. El hacker en cuestión consiguió acceder con las credenciales de administrador que aún conservaba McCaleb, el creador. Gracias a esos derechos de administrador, pudo burlar una limitación de retiro de $1.000 diarios que habían puesto precisamente para evitar que los hackers se llevaran el botín y consiguió robar 2.000 bitcoins. Ahora sí, la web oficial de Mt. Gox tuvo que sacar un comunicado informando del suceso, pero tranquilizando a los usuarios, ya que, según el comunicado, esos 2.000 bitcoins no pertenecían a los clientes, sino al fondo de Mt. Gox. En realidad lo que hizo el ladrón fue muy interesante porque no solo hackeó Mt. Gox, lo que hizo fue entrar con una cuenta de administrador y se asignó una cantidad absurda de bitcoins que no tenía. Luego lo vendió todo y eso hizo que el precio de Bitcoin dentro de Mt. Gox cayera de $17,5 a $0,01. Y así es como pudo sacar los 2.000 Bitcoins sin que saltara el límite de retirada, que era unos $1.000 equivalentes a Bitcoin. Si el precio de Bitcoin cayó hasta los $0,01, ese límite servía de poco. Un genio.
Y ya con esto iban 3 hackeos en pocos meses. La verdad es que Karpeles, que precisamente había llegado al proyecto por su especialidad en ciberseguridad, no estaba quedando en buen lugar. Pero para sorpresa de nadie, Mt. Gox siguió creciendo hasta alcanzar el 50% del volumen comerciado en exchanges centralizados. En noviembre de 2013, Bitcoin alcanzó un máximo histórico impensable de $1000 y ya empezaron a aparecer los primeros millonarios que se hicieron ricos casi de la noche a la mañana. Por supuesto, el éxito también atrae problemas. El gobierno de los Estados Unidos incautó $5 millones que Mt. Gox guardaba en bancos americanos bajo el pretexto de que estaba operando un negocio ilegal de servicios financieros, ya que no estaba inscrito propiamente en Estados Unidos. También tuvo una demanda con un exchange canadiense y bueno, la cuestión es que volvían los problemas a Mt. Gox. Durante 15 días los retiros en dólares estuvieron suspendidos y en este canal ya hemos visto otros casos como el de FTX, por lo que sabemos el pánico que se genera cuando no puedes retirar tu dinero y en qué puede terminar eso. Mt. Gox trató de calmar las aguas subiendo un vídeo de Roger Ver, una especie de criptoevangelista muy conocido en la comunidad cripto, que dijo que Mt. Gox era una empresa solvente y que todos los ataques que había recibido eran del mundo de la banca tradicional que quería acabar con Bitcoin. Pero ese vídeo tenía algo raro y muchos lo notaron en los comentarios. Parecía que a Roger Ver le estaban apuntando con una pistola para que dijera eso, metafóricamente hablando, supongo, pero no parecía un discurso muy natural. All the current withdrawal problems at Mt. Gox are being caused by the traditional banking system. El vídeo de Roger Ver no tuvo el efecto deseado y como Mt. Gox siguió dando problemas con las retiradas, la gente hizo lo lógico y fue moviendo su dinero de Mt. Gox a otros exchanges. Según la revista Wired, en cuestión de meses, Mt. Gox pasó de controlar el 70% de los intercambios que se hacían en Bitcoin a tan solo el 14%. El golpe de gracia vino el 6 de febrero de 2014 cuando se pausaron todos los retiros en Bitcoin. Era imposible retirar. Un día después, Mt. Gox emitió un comunicado en el que decía que Mt. Gox ha detectado actividad inusual en sus billeteras y ha llevado a cabo investigaciones durante las últimas semanas. Esto confirmó la presencia de transacciones que necesitan ser reexaminadas más de cerca. Ese mismo mes, el exchange se declaró en bancarrota. De nada sirvió que la gente se manifestara frente a las oficinas de la capital nipona, pues, según se dijo en un principio, habían desaparecido 850.000 bitcoins a través de constantes hackeos en el exchange. Su dinero no estaba ahí, o tal vez sí, ya que ahora el principal sospechoso era nada más y nada menos que el propio Mark Karpeles, quien estaba en el punto de mira de la justicia japonesa desde hacía tiempo. A finales del 2014, la Fiscalía japonesa trataba de avanzar sin mucho éxito en la investigación de Mt. Gox. La principal hipótesis era que el propio Mark Karpeles había hackeado el exchange para hacerse con el dinero, pero tampoco había pruebas de esto, además de que Karpeles había hecho un movimiento bastante raro. Resulta que después de la bancarrota, Karpeles dijo haber encontrado así de la nada 200.000 bitcoins que estaban en una billetera perdida, por lo que ya no faltarían 850.000 bitcoins, sino solo 650.000, que en ese momento valían cerca de 530 millones de dólares. Karpeles entregó la billetera a las autoridades japonesas y ese movimiento fue bastante raro porque algunos dicen que lo hizo para lavar su imagen. Aunque si te pones a pensarlo, si hizo ese movimiento realmente para lavar su imagen, y si era un movimiento tan evidente para lavar su imagen, eso lo convertía en más sospechoso aún. De todas formas, la justicia japonesa, aparte de que no tenía pruebas para Karpeles, no es que solo quisiera encontrar al culpable, sino querían saber si había alguna forma de reembolsar el dinero a los clientes. Y en ese momento apareció en escena Michael Gronager, fundador de Chainalysis, la empresa de análisis blockchain más conocida del mundo. Años después, Chainalysis sería clave en investigaciones como las de las dark webs, Alphabet, Silk Road, el mayor caso de contenido de abuso infantil, y del grupo norcoreano de ladrones Lazarus. Michael Gronager era un hombre obsesionado con el aspecto tecnológico de Bitcoin. A él no le importaba tanto el ideario criptoanarquista o el cypherpunk. Para él lo interesante era su aspecto tecnológico, pagar dinero inmediatamente de forma descentralizada y a cualquier lugar del mundo. Aprendió a programar en la adolescencia, obtuvo un doctorado en mecánica cuántica y tras descubrir Bitcoin fue cofundador de un nuevo exchange, Kraken, pero por lo que se haría conocido Gronager sería por su faceta de lo que podríamos calificar como criptodetective.
Cuando los japoneses contactaron con Gronager, le enviaron un pendrive con los datos de todas las transacciones de Mt. Gox hasta el momento del hackeo y así comenzó la investigación. Una cosa interesante que encontró Gronager, que por su doctorado en mecánica cuántica estaba acostumbrado a analizar cientos de miles de datos, fue que había transacciones borradas. A principios de 2015, Gronager viajó a Tokio para tener una entrevista cara a cara con Mark Karpeles y Karpeles le explicó que las transacciones que faltaban las habían borrado los propios hackers. A Gronager no le convenció esa explicación y pese a que Karpeles seguía siendo un sospechoso, aquello tampoco probaba nada. De todas formas, Gronager tenía otros métodos de investigación. Para él, Bitcoin era la moneda más trazable de todas, por eso crearía Chainalysis para poder trazar y rastrear a transacciones y usuarios en la blockchain. Así se ganó la enemistad de la mitad de la comunidad Bitcoin, que acusaron a Gronager de crear un software espía. Pero no todos se enfadaron con él. Hubo un grupo de gente, que incluye a los agentes más preparados y dotados de la tecnología más puntera del mundo mundial, que abrazaron a Gronager y a su proyecto. En efecto, me estoy refiriendo al IRS, la Agencia de Recaudación de Impuestos de los Estados Unidos. A la gesta de Gronager se unió Tigran Gambaryan, en ese momento agente del IRS que también trabajó en el caso de Silk Road. Juntos analizaron las transacciones del hackeo de Mt. Gox y lo primero que descubrieron fue que no se trataba de uno o varios hackeos aislados, no. Mt. Gox había sufrido un goteo constante de bitcoins. Todo comenzó en algún punto de 2012. A partir de entonces, día tras día, la cantidad de bitcoins del exchange iba bajando hasta que el 7 de febrero de 2014, el equipo de Mt. Gox se dio cuenta de que no había bitcoins en el exchange. Esto en parte parece una jugada maestra, pero por otra parte reduce en gran cantidad los beneficios de este robo. Porque para no llamar la atención y que pareciera que aquí ha habido un golpe gigantesco, los ladrones tenían que ir vendiendo los bitcoins a medida en que los iban sacando. Y según los cálculos de Gronager, se habrían llevado unos 20 millones de dólares. Sí, es mucho dinero, pero estamos hablando de 650.000 bitcoins. Si lo hubieran vendido todo cuando salió a la luz el hackeo, estaríamos hablando de 530 millones de dólares. Y si hubieran holdeado con cojones, ya mejor ni pensarlo. Igualmente, el análisis de estas transacciones y ese modus operandi empezó a descartar a Karpeles como sospechoso. Ya no parecía tanto un genio del mal, sino más bien un profesional de la ciberseguridad que no había sido competente en su trabajo. Y fue en ese momento cuando Gronager y Gambaryan, analizando las transacciones en la blockchain de Bitcoin, dieron con un perfil que podría encajar con el ciberdelincuente que había provocado el mayor desastre de la historia de Bitcoin. Esto que veis aquí es un mapa de las transacciones que analizaron Gronager y Gambaryan. El dinero del robo sale de Mt. Gox junto con otros que también han sufrido el ataque y termina en billeteras de diferentes exchanges. Y en estas hay uno, en naranja, que destaca de sobremanera. Se trata de BTC-E o BTC Exchange, y ahí es donde fue casi todo el dinero. El agente de IRS, Tigran Gambaryan, ya conocía el BTC desde la investigación del primer mercado negro de la Dark Web, Silk Road. Dos policías corruptos habían logrado robar más de 800.000 dólares en Bitcoin y habían utilizado BTC para canjear el dinero. Se trataba de un exchange chino que no exigía verificación KYC, por lo que, en principio, enviar una orden a BTC no era una opción. Siguieron investigando y descubrieron que las transacciones, por las horas en las que se habían hecho, debían de haberse hecho desde un lugar con uso horario UTC+3, la hora de Moscú. Ahora ya sospechaban que el cibercriminal podría ser de origen ruso. Por otra parte, a pesar de ser un exchange chino, BTC tenía sus servidores en una empresa estadounidense, Cloudflare. El IRS pidió información a Cloudflare para recibir la dirección fiscal de BTC y resulta que se encontraba a unos pocos kilómetros de la oficina de Gambaryan en Washington DC. Y aunque eso era solo una dirección fiscal y no les llevaron a las personas que controlaban BTC, sí que le sirvió a Gambaryan para tener acceso a toda la arquitectura de los servidores de BTC, incluyendo el acceso de administrador. Había 3 administradores que entraban en la página a través de una lista blanca que permitía el acceso a 3 direcciones IP. Y tras conseguir el acceso a los servidores de BTC, descubrieron que precisamente la cuenta de trading de BTC que había recibido el dinero del hackeo operaba con la misma dirección IP que uno de los administradores, uno cuyo seudónimo era WME.
Así es, resulta que uno de los hackers tenía la misma dirección IP que uno de los administradores de BTCE. Eso indicaba que los hackers habían creado su propio exchange para lavar el dinero que iban a ir robando a Mt. Gox durante años. Y ahora los investigadores ya tenían un perfil bastante más específico. Debían buscar a alguien de origen posiblemente ruso, perteneciente a la comunidad de Bitcoin y que a veces utilizaba el seudónimo WME. Con el uso de técnicas de investigación en fuentes abiertas, encontraron a un tal WME en el foro Bitcoin Talk. Este se había unido en octubre de 2011 y ofrecía sus servicios principalmente en lengua rusa. WME eran las siglas para Web Money Exchanger, quien se registró justo meses después de que Karpeles comprara Mt. Gox e implementara muchos cambios en la seguridad. Es probable que en ese momento el tal WME ya hubiera encontrado alguna vulnerabilidad en el exchange. De hecho, en su primer post decía que ofrecía cambio de Bitcoin preferiblemente por efectivo en Moscú, aunque podía aceptar el dinero por otras plataformas. En el post decía lo siguiente: llevo más de 10 años haciendo intercambios de moneda y ahora empecé a trabajar con la venta de bitcoins. Puedo cambiarlos por cualquier cosa, prefiero recibir efectivo en Moscú. El mensaje ya es sospechoso de por sí, ya que parece ser de alguien que tiene una cantidad importante de bitcoins y está deseando cambiarlos por efectivo. Lo próximo que encontraron los investigadores fue un nombre. En otro hilo del foro, WME publicó las capturas de una conversación donde aparecía su nombre, Alexander. En otro hilo publicó un burofax donde exigía la liberación de unos fondos a un exchange donde se podía leer perfectamente su nombre y apellido, Alexander Vinnik. Y si os fijáis bien, el burofax exige la liberación de unos fondos que tienen el CryptoX Exchange. Y si volvemos al mapa de las transacciones del robo de Mt. Gox, vemos que una parte fue precisamente a CryptoX Exchange. Por si fuera poco, cuando los investigadores preguntaron al FBI por Alexander Vinnik, resulta que ya tenía antecedentes por robo de datos de tarjetas de crédito. Claro que la justicia estadounidense, al ser Vinnik un ciudadano ruso, poco podía hacer más que esperar, y eso hicieron. Le siguieron la pista hasta que un día Vinnik se conectó a la red sin una VPN a través de una wifi pública de un hotel. Ese hotel era parte de una cadena hostelera con sede en Estados Unidos, así que con una sola llamada ya consiguieron una copia del pasaporte de Vinnik, haber usado Proton Crack. Acto seguido, hablaron con las autoridades europeas para que reportaran si ese pasaporte aparecía por algún país europeo y así fue. A mediados de julio de 2017, Alexander Vinnik viajó con su esposa e hijos al pueblo de Uranópolis al norte de Grecia. Alquilaron una villa de lujo y pasaron un buen rato en familia. Alexander estaba en la playa disfrutando de su fortuna sin saber que los demás turistas de Uranópolis no eran ricos y discretos turistas como él, sino agentes de la policía griega que estaban a punto de detenerlo. Y una vez arrestado, Alexander Vinnik dijo algo que podría darle una vuelta de 180 grados a la investigación. Según dijo, le habían tendido una trampa. Él no era más que un técnico informático al que le habían contratado los de BTCE y ahora querían colgarle el muerto. Era una cabeza de turco. Vale, ves lo que he hecho aquí, ¿no? Esto se llama un cliffhanger, un truco narrativo en el que terminas un capítulo en un momento que te deja pegado al sillón porque necesitas saber qué va a pasar después. Si quieres aprender estos trucos de storytelling y hacer vídeos de YouTube como yo, ve a mi newsletter, pon aquí tu email y cada semana te contaré uno de mis trucos. Como os podéis imaginar, cuando Alexander Vinnik lo atraparon en Grecia, empezó un tira y afloja entre Estados Unidos y Rusia para intentar extraditar a Vinnik a sus respectivos países. Vinnik evidentemente quería volver a Rusia porque esperaba que ahí le iban a tratar mejor. Y sé lo que estáis pensando. A un ruso le acusan de hackear un exchange japonés dirigido por un canadiense y el que quiere impartir justicia es el gobierno de los Estados Unidos. Es verdad que una gran cantidad de clientes de Mt. Gox que perdieron su dinero eran estadounidenses, pero sigue siendo un poquito raro. A todo esto, Francia se unió a la fiesta y pidió también la extradición de Vinnik, acusado de fraude en el país galo. Esto posiblemente fue un movimiento estratégico, ya que así Grecia le pasaba el paquete a Francia y luego Francia se lo pasó a Estados Unidos. Así evitaban un conflicto entre Grecia y Rusia. Total, que 5 años después del arresto, Vinnik estaba encerrado en la prisión de Santa Rita, en California, y manteniendo su discurso de inocencia. Decía que le habían tendido una trampa. Andy Greenberg, autor del libro
Tracers in the Dark, que hemos utilizado como fuente principal para este y para otros vídeos, pudo hablar con el abogado de Vinnick y este le dijo una y otra vez que Vinnick no era ese pez gordo que estaban buscando y que nada tenía que ver con la directiva de BTCE. Por su parte, Vinnick le dijo que no sabía nada de los movimientos de dinero ilegal que ocurrían en el exchange y que los temas creados en Bitcoin Talk por el usuario WME eran una trampa que le habían tendido sus jefes. En resumen, decía que él era tan víctima como los usuarios de Mt. Gox. El punto de giro llegó cuando la policía neozelandesa anunció que acababa de incautar 140 millones de dólares de una empresa llamada Canton Business Corporation, del cual Vinnick era dueño. Y o bien le habían tendido una trampa muy retorcida a Vinnick, o realmente sí era un pez gordo. Finalmente, Alexander debió llegar a un trato. El 9 de junio de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un comunicado en el que también involucraba a Alexei Viluchenko y Alexander Werner en el hackeo de Mt. Gox y el manejo de BTC entre 2011 y 2017. El 3 de mayo de 2024, Vinnick se declaró culpable solamente de lavado de dinero y su abogado espera conseguir una condena menor a 10 años de prisión. 10 años después del desastre, se conoció la noticia de que Mt. Gox devolvería el dinero a los afectados. Tan solo se recuperaron 140.000 bitcoins, por lo que los afectados solo recuperarán el 15% de sus monedas. Al precio actual de bitcoin en el mercado, sin embargo, será más dinero del que tenían en su momento. Quienes más beneficiados saldrán con este movimiento son los fondos de inversión que compraron con descuento los fondos de los acreedores originales, esperando que en un futuro no tan lejano llegaría este día. Muchos inversores tienen miedo de cómo afectarán al mercado los movimientos de esta ingente cantidad de bitcoins. Sí, sé lo que estás pensando. Siempre ganan los fondos. Bueno, ¿ves a este tío? Se llama Sam Bankman-Fried. Años después del desastre de Mt. Gox, creó un fondo y un exchange que se llamaba FTX. Lo recomendaba a todo el mundo. Andrew Tate, un equipo de Fórmula 1, tenía hasta su propio estadio de baloncesto. Y ahora Sam, que es vegano y altruista, está en la cárcel. Si quieres saber por qué, te recomiendo que hagas clic en la imagen que tienes delante y recuerda que tienes un descuento en la VPN de Proton en la descripción. Chao.